Buenos días para todos. Mi nombre es Juan José Romero, el vicepresidente comercial de Conix. El día de hoy los invitamos a un evento, un webinar bastante interesante para todas las organizaciones. Vamos a hablar de el tratamiento de aguas residuales. Si bien es un tema normativo, es el enfoque que le hemos querido dar con nuestro partner H2 Origen, a quien ya en un momento le paso la palabra para que haga la presentación, es mostrarles cómo estos sistemas se pueden convertir no solamente pues en un tema de cumplimiento de norma, sino que se pueden convertir en un tema importante de productividad y de mejoría en costos de operación. H2 Origen es un partner bastante importante en el tema. Lo que les vamos a mostrar hoy es una tecnología disruptiva, una tecnología que no existe, la tienen patentada, es decir, que no es posible conseguir este tipo de tecnologías pues, en la calle con otros partners. La idea nuestra es mostrarles cómo este tipo de soluciones se pueden llevar en un modelo renting para que ustedes no tengan que hacer inversiones, no tengan que afectar su CAPEX, no tengan que afectar su nivel de endeudamiento, sino que a través de un pago mensualizado, pues tengan resuelto el problema de tratamiento de aguas. Montamos generalmente un esquema a 5 años, donde pues a partir de un canon mensual que se establezca, pues ustedes tendrían como clientes la tranquilidad de poder operar cumpliendo con la normativa ambiental. Me acompaña Ernesto, que es el director de H2 Origen. Le voy a dar entonces la palabra para que nos cuente acerca de su compañía, de su tecnología, pues al final damos un espacio para hacer las preguntas. Todos ustedes van a tener un link, un icono habilitado que se llama PIR. Ahí en ese link, en ese icono, perdón, pueden hacer las preguntas. Por el modo de presentación, pues no está permitido el uso de micrófono para los asistentes, entonces las preguntas las recibimos de manera escrita y las vamos haciendo hacia el final. Entonces, Ernesto, bienvenido. Juan José, muchas gracias. Como bien mencionas, bueno, somos H2 Origen, soy el director de H2 Origen, mi nombre es Ernesto Melo. De nuevo, pues muchas gracias por la invitación. La verdad, este es un tema pues de suma importancia, ¿sí? Por todas las condiciones que vivimos actualmente, no solamente por una nueva perspectiva ambiental en donde no solamente tenemos la obligación por conciencia ambiental, sino pues hay ciertos parámetros que debemos cumplir en las respectivas licencias ambientales o en la respectiva legislación. Como bien lo decías, pues somos una tecnología disruptiva, pero más que una empresa de tratamiento, que durante la presentación lo van a ver, no nos gusta llamarnos tratamiento, nos llamamos regeneración de aguas residuales. Más que eso, somos una empresa, H2O es una empresa de soluciones de ingeniería en el área ambiental, ¿sí? Mediante, como bien lo decíamos al principio, soluciones disruptivas, ¿sí? En este caso es una tecnología específica para H2 Origen. Tenemos soluciones para tratamientos de residuos sólidos, pero hoy nos vamos a enfocar específicamente en lo que son las aguas residuales. H2 Origen inició en el año 2014, pues ya son más de 7 años trabajando, digamos así, para darles una breve descripción de la historia de H2 Origen. Arrancamos en el año 2014. Yo soy ingeniero de petróleos, más de 25 años en la industria petrolera. Inicialmente, precisamente pues por todas estas necesidades actuales y cambios en legislaciones ambientales, empezamos a buscar alternativas para mejorar de los proyectos en términos de poder reutilizar, hacer reuso del agua. Y de ahí pues empieza la historia de H2 Origen en el 2014. En el 2017 somos comerciales y en el 2019 obtuvimos la patente. Todo esto lo vamos a ver durante la presentación. Bueno, en el primer slide veíamos, ya para entrar en materia, que definitivamente pues tenemos un problema que nos atañe a todos y es
las aguas residuales. El Banco Mundial nos dice que el 80% de las aguas residuales a nivel mundial no se trata, ¿sí? Se vierte directamente a los cuerpos de agua, solamente el 20% tiene algún tipo de tratamiento y en su mayoría son tratamientos convencionales, son tratamientos físico-químicos, ¿sí? Esto hace que sus condiciones al final pues sean limitadas y en su mayoría no cumplan con las determinadas leyes de vertimiento o parámetros de vertimiento, ¿sí? Pero acá vamos a ir un poco más allá y es no solamente cumplir con leyes de vertimiento, sino poder hacer un reuso efectivo del agua. Esta es una foto impactante, pero pues desafortunadamente está ocurriendo pues en algún lugar del mundo en donde pues hoy en día existe por esta irresponsabilidad esta convivencia con las aguas residuales, con nuestros niños y todo. Dale a la siguiente slide. Más crítico aún, actualmente 3 millones de personas mueren pues simplemente por no tener un agua limpia para lavarse sus manos, ¿sí? O sea, somos muy afortunados donde estamos, en esta parte del mundo en donde nos sobra el agua dulce, nos sobra entre comillas, y este tipo de condiciones o de problemáticas pues no existen, ¿sí? O no existen en la realidad nuestra, en los centros urbanos. Hay poblaciones como ciudades o municipios donde nosotros hemos llegado, en donde en más de 500 años de descubiertas y aún no tienen acceso al agua potable. Esto es crítico, pero hacia van nuestras soluciones. Pero paradójicamente, ante esta escasez de agua dulce que tenemos actualmente, ¿sí? Hablando a nivel mundial, pues la misma Organización de las Naciones Unidas ha determinado que las aguas residuales pueden ser un recurso desperdiciado. Lo único es que hay que buscar una forma costo eficiente para poder limpiarlas y poder reutilizarlas. Y ahí es donde entramos nosotros. Dale a la siguiente. Por eso nos llamamos el nuevo ciclo del agua, porque mediante las tecnologías que hemos desarrollado, hemos logrado una regeneración completa del agua para que sea posible su reutilización. Y de ahí nuestro propósito, que es muy sencillo, es básicamente mediante lo que hacemos poder regenerar el agua para buscar una nueva manera de relacionarnos con el nuevo ambiente, con los recursos naturales y con la sociedad. Hasta este momento, pues es algo, llamémoslo así, bastante ideal, ¿sí? Suena muy bien, pero pues esto tiene que tener definitivamente un cierre financiero. Por eso esa palabrita que ustedes van en esa presentación o esa frase que se llama rentabilidad ambiental. O sea, que no solamente podamos cumplir con nuestra obligación como habitantes de este planeta, sino que sea un buen negocio, sí, y que sea rentable. Dale para adelante, por favor. ¿Por qué decimos adiós al pasado? Digamos que el 90% de las tecnologías que se utilizan actualmente es tratamiento físico-químico. El tratamiento de aguas residuales en los últimos 50 años ha avanzado y no ha avanzado. Digamos que nuevas alternativas para hacerlo sí hay, pero básicamente son filtros, ultrafiltración, nanofiltración, ósmosis inversa, es decir, filtración, pero un tratamiento adicional o diferente al tratamiento físico-químico, que es una adición de químicos para que pues haya un agente coagulante que aglutine los contaminantes y que pueda ser separado, pues la verdad no hay. Este es un ejemplo visual, es una parte de la PETAR Salitre Cánovas que se está haciendo en Bogotá, en donde pues ya la Procuraduría, la Contraloría hace algunos meses pues determinó que eso no va a servir para nada. Digamos que eso no sirve para nada. No soluciona el problema de fondo que tenemos en aguas residuales, hablando específicamente en Bogotá, pero para tratar más o menos unos 10.000 metros cúbicos por día, más o menos estas son las instalaciones, ese es el acraje o ese es el área. Haciendo un símil a lo que nosotros pudiéramos hacer como H2 Origen, está la figurita o el render en la parte superior, en donde casi que ocuparíamos un 20% del espacio. Y ya les voy contando pues uno de los beneficios. Como les decía anteriormente, pues no nos gusta llamarnos tratamiento. Tratamiento es algo susceptible a que falle, como si en un tratamiento médico tú tienes efectos colaterales, pueda que te funcione como pueda que no te funcione, ¿sí? Cuando es regeneración estamos hablando de que efectivamente sí va a funcionar, que es una regeneración biológica del agua, una regeneración como cuando te cortan las uñas, cuando nos cortamos el pelo,
vuelve y crece. Aquí básicamente es un agua nueva. Y ya empezamos a ver cuáles son los beneficios de esto que nos llamamos el nuevo ciclo del agua. Es un proceso sin adición de químicos, ya hay una diferencia importante con respecto al tratamiento convencional físico-químico. No hay obras civiles, las plantas se construyen y se mueven a las instalaciones del cliente o construimos partes sensibles para optimizar el sistema que ustedes ya tengan construido. No quiere decir que se va a desbaratar todo lo hecho, no, simplemente nos acomodamos, optimizamos el sistema que tienen para que sea eficiente y para que de esa forma ahí sí se pueda cumplir o ley de vertimiento o ojalá hacer el reuso del agua. Un bajo consumo energético, esto es importantísimo, ¿sí? Porque si los comparamos con otras tecnologías, por ejemplo, está muy en boga la ósmosis inversa, es algo que lleva desarrollándose pues más de 30 años, y las principales desaladoras del mundo utilizan ósmosis inversa, pero pues el consumo energético es muy alto, las más eficientes que yo conozco pueden estar por el orden de 10 a 12 kilovatio hora por cada metro cúbico que tiene que consumir. Entonces, en términos de energía, es muy costoso, el OPEX es muy costoso. Las plantas son móviles, no tienen olores ofensivos, como la mayoría de las plantas, y pues, los que están sufriendo estos problemas saben que es bien complicado. Al primer choque eléctrico, y acá ya les voy mencionando en qué consiste la tecnología, al primer choque eléctrico, pues ya hay una eliminación de la materia orgánica, y si hay eliminación de la materia orgánica, pues se elimina la ecotoxicidad, es decir, que no hay olores ofensivos. No hay límites de volumen, pues se puede escalar en la medida en que uno requiera. Otro aspecto importante es la producción de lodos. Los que manejan grandes volúmenes en las petales convencionales, pues uno de los subproductos no deseables definitivamente son los lodos que se producen, que pueden estar por el orden de un 20 o un 30% del volumen que se está tratando. Y después esos lodos, dependiendo del origen de su industria, pues tiene que mandarlos a disponer. Ese es un costo asociado. En este caso, como no hay una adición de un material, pues la producción de esos lodos va a ser muchísimo menos. En este caso, más o menos entre el 3 y el 5% ya completamente secos después de haberse producido. Y por todo lo anterior, pues lógicamente va a ser un menor costo. La siguiente. Ese es un diagrama, bueno, no un diagrama, es una foto de una planta, ¿sí?, que utilizamos actualmente, es la primera generación de las plantas. Digamos que el diseño industrial no es bonito, pero pues es la primera que utilizamos, ya las nuevas que hemos ido desarrollando, porque esto avanza a sí mismo con las experiencias que vamos teniendo, la tecnología se va actualizando y pues asimismo las plantas hoy en día pues pueden ser mucho más compactas, son más eficientes en el transporte, como vemos acá en la foto, ¿sí? Esta es una planta que puede tratar más o menos entre 100 y 150 metros cúbicos por día, que ya en litros estamos hablando de más de 1,5 millones de litros, es un volumen bastante considerable de trabajo en 24 horas. Este sí es el diagrama, son muy sencillas en sus partes, donde hay una recepción, donde está la unidad de regeneración, que es la patente, que es el secreto industrial nuestro, un tanque de separación, que es donde se separa la fase líquida de los sólidos, ¿sí?, del famoso lodo generado, donde hay una salida del agua regenerada, hay un proceso de pulimiento por una filtración, una desinfección y la parte electrónica o la parte de información o el PLC que controla toda la planta para su funcionamiento. Digamos que esas son como las 7 partes importantes. Acá ya hay pues una planta mucho más compacta que se puede mover fácilmente a cualquier instalación. Las nuevas que estamos ya sacando pues ya son móviles. Si es demasiado grande pues ya va condicionada a una quinta rueda donde simplemente es enganchar, mover e instalar en sus locaciones. No es necesario hacer obras civiles como mencionábamos, simplemente acondicionar que haya cierto nivel y ya. ¿Cómo funciona? Y pues ya entramos acá a la parte técnica sin ser tan detallado, pero la verdad pues es un proceso pues muy sencillo. Son 4 fases como lo veíamos en el diagrama, pues donde entra el agua contaminada, que básicamente se hace es un cribado o una limpieza preliminar pues de material de mayor volumen, es decir, no sé, palos, algodones, guantes, cosas así, que no vayan a taponar el equipo. La fase de regeneración, ¿sí?, que es donde ocurre el fenómeno
de electrocoagulación y electrofloculación, que es la base tecnológica de este proceso, luego una separación, un pulimiento y luego pues el uso final, ¿sí? Que lo que queremos es que el cliente reutilice esa agua. Ese es el valor agregado que nosotros hacemos o queremos. Técnicamente, digamos que para hacer esto, no hacerlo tan aburrido, técnicamente, digamos, ustedes pueden consultar, pueden googlear y ver qué es electrocoagulación, qué es electrofloculación. De ahí parte el desarrollo tecnológico nuestro. La electrocoagulación es un proceso que lleva más de 50 años también investigándose. Podría hablarlo de 100 años porque parte de la ley de Faraday, que básicamente es un fenómeno electroquímico. En Google, vuelvo y le repito, está hasta cómo hacer un regenerador. Es algo muy sencillo. Es un medio acuoso, un ánodo, un cátodo y hacer pasar una corriente eléctrica. En ese proceso de hacer pasar la corriente eléctrica en una sucesión de electrones, hay un fenómeno de oxidación y un fenómeno de reducción, oxidación, producción de oxígeno, reducción, producción de hidrógeno. Es decir, la molécula H2O se desintegra, por un lado oxígeno, por un lado hidrógeno. Pero en ese proceso también hay una desestabilización de los enlaces de las moléculas de los contaminantes. Entonces, eso es lo que aprovechamos para, al romperse esos enlaces, aglutinarlos, agarrarlos, ¿sí? Y separarlos. Digamos que muy rápidamente ese es el fenómeno. Entonces ustedes dirán, bueno, pero si está en Google y está en Google aparece cómo se pudiera hacer un reactor, que nosotros lo llamamos el regenerador, pues ¿cuál es la gracia? Otros dirán, ¿sí? La electrocoagulación la conocemos, pero es muy ineficiente. Tienen toda la razón, era muy ineficiente. ¿Y cuál es el cambio que nosotros hicimos? Ahí es donde está la patente. En los cambios que hicimos, unos cambios de geometría, unos cambios de materiales, unos cambios de intensidad de corriente, amperaje, voltaje y el uso de un tipo de corriente directa. Digamos que ahí están los 4 avances, los 4 desarrollos tecnológicos basados en esos principios de electrocoagulación. Y de ahí, pues en un proceso de investigación de más de 6 años, pudimos sacar un producto ya comercializable que funciona, que trabaja en diferentes industrias y pues que ya lleva una primera patente y en proceso una segunda patente, porque se va cada vez desarrollando. A continuación van a ver un video, digamos que es algo pues como muy sencillo en su apreciación. Es una experiencia que tuvimos en la PETAR del municipio de Chía, que es donde nosotros estamos ubicados. Es una planta que procesan ellos lo que producimos más de 250.000 habitantes, ¿sí? Entonces, el volumen es bastante considerable. Es un proceso que ellos llevan no muy eficientemente, en donde se vierte directamente al río Bogotá, y es un proceso que básicamente es físico-químico y lagunas de oxidación. Entonces, ahí van a apreciar el video. Esa es la PETAR, el módulo azul, esa planta pequeña, es un módulo de prueba que nosotros tenemos para mover a donde los diferentes clientes para que vean y prueben de primera mano las ventajas, los beneficios y la agilidad y la eficiencia de lo que es el proceso nuestro. Está construido pues básicamente para que los clientes puedan observar por dentro cómo es el proceso. Este es el agua de entrada, este es un visor que nosotros tenemos básicamente para que el cliente pueda observar de primera mano cómo ocurre el fenómeno de separación que yo les he explicado, ¿sí? Del rompimiento de la partícula, generación de microburbujas de hidrógeno, generación de microburbujas de oxígeno, aglutinación o aglutinamiento de los contaminantes y producir esta agua que ustedes ven ahí. Pues a mano izquierda cómo entra, a mitad del proceso y el producto final. Una panorámica de esa PETAR, ¿sí? El proceso de esta planta dura desde que entra la primera gota hasta que sale,
puede durar más o menos 8 días. El proceso con la tecnología nuestra duró 35 segundos para este tipo de agua de origen orgánico, ¿sí? 35 segundos. Entonces, una diferencia bastante notable entre 8 días de adición de químicos, de un lucro cesante, de unas piscinas inmensas para mantener esa agua, para después vertirla al río Bogotá, pues mucho más contaminada de lo que inició. En este proceso, los representantes de la alcaldía pues decían, no, maravilloso, podemos ponerla al final del proceso. Yo les decía, no lo pongan al final del proceso, póngalo al inicio, ¿sí? Deje que nosotros hagamos el trabajo duro, ¿sí? Ah, pero ¿qué hacemos con toda esta área, con todas estas piscinas? Nos tocaría llenarlas, es mucho costo. No, por el contrario, una de esas piscinas, utilicemos esas piscinas más bien como un lago, ¿sí? Que sea el último filtro natural del agua antes de vertir al río Bogotá, y va a convertir esto en un parque ecoturístico maravilloso en donde nadie va a notar ni va a saber pues que se está tratando, pues básicamente es todo los desechos orgánicos, todo el popó que produce una ciudad de 200.000 habitantes, ¿no? Y va a volver mucho más productiva su ciudad. El siguiente video, que está en el siguiente slide de Juan José, es de la industria textil. ¿Por qué la industria textil? La industria textil puede ser una de las industrias más contaminantes en términos de agua. ¿Por qué? Básicamente por el color y la adición de los químicos para los fijadores de estos mismos en las telas, ¿sí? Poder eliminar eso es casi que imposible. Se gasta mucho dinero las empresas para poderlo hacer. A nosotros nos llamaron para ver qué podían hacer, porque pues después estas condiciones, un agua azul producto del color índigo de los jeans, pues no lo podían eliminar y no estaban cumpliendo las leyes de vertimiento, lógicamente, por color, por contenido de sales, bueno, por otra serie de contaminantes. Acá ven específicamente en este video cómo es el fenómeno de separación, de eliminación del color y eliminación de los contaminantes. Ahí lo pueden ver. Para producir un agua completamente en condiciones para ser reutilizada, inclusive para preparar café, que tácitamente eso fue lo que hicimos. Con esa agua que se producía, producimos café para celebrar el resultado de la prueba. Este cliente al inicio se gastaba más de 200 millones de pesos mensuales para dejar el agua así, para no poder cumplir, ¿sí? Ya con el tratamiento nuestro, pues hay una serie de beneficios que se van a explicar posteriormente. Entonces ya en ese video se ve más claramente cómo es el fenómeno. Por eso, pues digamos que nos gusta mostrarlo, lógicamente, con el permiso del cliente. Siguiente slide. Para poder llegar a esto, al aprovechamiento, a la vuelta a la vida, que es el valor agregado, la promesa de valor que nosotros queremos hacer, es que esta agua se pueda reutilizar, que se pueda recircular, y si el cliente definitivamente quiere, porque pues hay clientes que dicen, no, yo necesito es cumplir solamente la ley de vertimiento, pues lo va a hacer con plena seguridad de que no está incumpliendo. Dale la siguiente. Ya en esta foto se ve más específicamente, veamos acá, es para explicar cómo entra a mano izquierda, con un alto contenido orgánico, grasas y aceites, metales pesados. En el de la mitad es justo después del paso por los regeneradores nuestros, ¿sí? Donde más o menos ustedes pueden calcular que pudiera haber un 20% de producción de lodos, que en este caso no son lodos porque no hay una sedimentación. Acá es un fenómeno de flotación, por lo que les explicaba brevemente, esas microburbujas de hidrógeno, esas microburbujas de oxígeno, ¿sí? Y el material que se libera dentro de nuestro proceso electroquímico agarran los contaminantes y los llevan en un proceso ascendente, y lo que generan son unas espumas, como las que ven ahí, que más o menos están en porcentaje, en volumen, un 20%, pero se convierten después en un 5% porque pues hay un proceso de secado en donde se vuelve y se extrae esa agua, que también se aprovecha, y el residuo sólido pues solamente va a ser del 5%. Y luego en una fase de pulimiento pues ya queda
como lo ven ustedes a mano derecha, pues un agua completamente cristalina, que no quiere decir necesariamente que sea pura, ¿sí? Esto está respaldado pues por unos análisis microbiológicos y también físico-químicos de que el agua está en condiciones. Un agua completamente cristalina también puede ser un veneno, ¿sí? Entonces, en este caso, pues está respaldado por los análisis. Por eso nos atrevemos a decir vuelta a la vida. Validación técnica o la experiencia en las diferentes industrias, pues está el sector textil, una remoción de contaminantes de más del 90%. Dale a la siguiente. En el sector hospitalario hemos hecho pruebas con la Fundación del Norte, también en un tipo de agua, ese agua lo llaman estéril, en donde se mezclan no solamente residuos orgánicos, sino residuos también de las mismas laboratorios clínicos, o sea, hay residuos de sangre, desechos, bueno, de todo. Y digamos en los análisis posteriores se logró comprobar que eliminamos, por ejemplo, antibióticos, la mayoría de los que se pueden evaluar acá en Colombia, de virus, de bacterias, biocidas, todo este tipo de contaminantes, más de un 99%. En esta experiencia con hospitales también estuvimos en la Fundación Valle de Lili, estuvimos más de un mes haciendo diferentes tipos de pruebas, en donde los porcentajes de remoción, el más bajo fue el 76%, pero solamente en el módulo de regeneración. Ya cuando hacemos el pulimiento, pues ya superamos el 99%. Por eso siempre decimos, déjennos hacer el trabajo duro, ¿sí? El regenerador es capaz de hacer el trabajo duro. Dale la siguiente. La Fundación Valle del Lili produce más de 1.300 metros cúbicos diarios. ¿Por qué ponemos este ejemplo? Porque digamos que acá se sintetiza muchos de los beneficios que hablamos al principio. Ellos habían designado un área de más o menos 500 metros cuadrados, compraron un área en Ciudad Jardín, en Cali, un sector bastante costoso, para poner una planta de tratamiento convencional. Llegamos, hicimos los análisis, nosotros pues nuestro footprint o nuestra área es mucho menor, acá lo pueden ver, puede ser 190 metros cuadrados, y pues les dimos la idea de para qué va a tener un lucro cesante en un sitio tan bonito poner una planta con los sucesivos problemas que pudiera tener en una planta convencional, de los olores. Entonces, en el caso de nosotros, no necesitamos torres de aireación, no necesitamos nada de eso, pónganos en un sótano. La idea caló. Entonces ahora los nuevos diseños es la planta iría en un sótano y eso que ellos tenían destinado para una planta, ahí van a hacer una construcción, ¿sí? Entonces van a ver un aprovechamiento de lo que antes era un lucro cesante. Bueno, los resultados en las diferentes PETARs convencionales. Dale. En sector petrolero, también eliminación de más del 99% de todos. Digamos, allá es donde más experiencia hemos tenido, pues porque pues, es mi nicho tradicional donde yo trabajé muchos años y pues donde tenemos mucha llegada y pues hemos logrado dar soluciones a eso. Y ese es un caso de estudio ya para sintetizarlo y ver los beneficios de un cliente que tenemos actualmente del sector de alimentos, que tenía pues bastantes problemas para poder vertir sus aguas residuales, vertir inicialmente, en un método tradicional físico-químico, no cumplía, pero le costaba más de 18.000 pesos el metro cúbico. ¿Por qué? Porque al no cumplir, le tocaba mandar a disponer todas estas aguas residuales, ¿sí? Mandarlas a unos gestores que la mayoría de ellos pues no lo toman con la mayor responsabilidad y lo que hacen es pues vertirlos irresponsablemente, pero igualmente cobran. Con el respectivo impacto ambiental no cumplía la norma y entonces hay una posible sanción o un posible acto de miles de millones de pesos y el consumo de agua que podía hacer en lo que se toma del acueducto, pues más de 3.000 metros cúbicos por día. Cuando hablamos de esos costos de 18.000 pesos es lo que les cuesta el agua, ¿sí? Al acueducto, lo que les cuesta comprar para compensar porque no tenía el permiso para sacar tanta cantidad de agua, el proceso físico-químico que hacía, la operación y mantenimiento, nóminas, todo esto, y aparte de todo, pues lo que cobra el alcantarillado por vertir esas aguas, que no las podían vertir pues porque no cumplía.
lo que identificaron a lo último. Llegamos nosotros, el impacto financiero con H2 Origen, pues se están ahorrando más del 30% de esto, ya cumple la norma y tiene unas otras ventajas competitivas, que es que está reutilizando el agua. Está reutilizando el agua. Entonces es un valor agregado que tiene que sumarle también a la ecuación financiera. Ya solamente produce el 3% de residuos, no el 20% de lodos, que también era un costo adicional porque tenían que mandarlos a disponer. Acá ya es un 3% y lo que le estamos entregando es un material también para reutilizar. Porque al ser expuesto a la tecnología, queda mineralizado, queda inerte, ¿sí? Entonces ya no tiene problemas de lixiviación o cualquier otro tipo de problemas asociados. Y en este caso también lo está reutilizando. Y los beneficios adicionales, pues ahorros en operación y mantenimiento. Nosotros nos encargamos de absolutamente todo. El cliente tiene que dedicarse a su core de negocio, o alimentos, o a producir textiles, o a producir lo que sea. Y básicamente acá, como cualquier servicio, si no genera resultados, pues no se paga. Ahorro en sales, minerales para fijaciones de color o para cualquier otro tipo de insumos que requiera. Reutilización infinita del agua, si hay que hacer una reposición, porque pues va a haber unas pérdidas por lo que se va en los lodos, en humectación, evaporación o pérdidas por ineficiencia de sus procesos, fugas. Entonces siempre hay que hacer una reposición, pero nunca va a ser una compra total de agua. Y una ventaja competitiva ambiental, ya se puede certificar como empresa B, les ha abierto puertas en el extranjero, porque pues en Europa la Comunidad Europea busca o califica empresas para recibir productos que tengan algo verde. La mayoría solamente hoy en día hace, que no está mal, pero pues se concentra solamente en poner paneles solares, reducir huella de carbono, que está maravilloso, pero pues también existe algo que es la reducción de la huella hídrica, que ya es posible hacerlo con ejercicios como estos. Dale a la siguiente. El impacto social, digamos que a través del programa de responsabilidad social empresarial nuestro y el programa de responsabilidad social de otro cliente, hemos llevado plantas potabilizadoras sostenibles, porque sostenibles son hechas con material reciclado, solares, a poblaciones donde no han tenido agua. Este es el caso de nuestro cliente, Pare Resource, una compañía petrolera, en donde en su programa de responsabilidad social y de llevar agua a comunidades, en Plato Magdalena específicamente. Plato Magdalena fue fundada hace más de 500 años, pero su zona rural no conocía el agua potable, no tenía acceso a agua potable, increíble, pero así es. Llegamos y pusimos 3 planticas, más o menos de 10.000 litros de producción cada día, y están tomando ya el agua tranquilamente de fuentes superficiales de agua, de jagüeyes, donde inicialmente tomaban las vacas, ellos también tomaban su agua y hoy en día tienen agua completamente potable. Dale. Ya hemos regenerado con ellos más de 50 millones de litros, pues, que es un número bastante considerable. El impacto en huella hídrica, pues es, esto en un informe de sostenibilidad de una empresa es bastante impactante, ¿sí? Y no es muy común que hoy en día lo hagan. De un problema salen 3 soluciones. Acá estamos concentrados exclusivamente en el agua, ¿sí? Pero de un problema que son las aguas residuales y lo que se está haciendo actualmente, tenemos 3 soluciones. Uno, lo que hemos venido hablando durante toda la presentación, accesibilidad a agua, ¿sí? Reutilización de agua, o sea, reducción de huella hídrica. El de la mitad es energía, porque a través de los lodos que se generan en desechos orgánicos, podemos extraer energía también. La máquina basada en la tecnología nuestra, pues es una productora de hidrógeno verde, ¿sí? Que también es uno de los desarrollos que tenemos hacia futuro. En ese fenómeno electrolítico, en ese proceso de electrólisis, se genera hidrógeno verde que pudiera ser el mismo combustible que opere el equipo, ¿sí? El vector energético. Hola, Ernesto, ya volviste. Entonces nos quedamos en un segundo. Sí, qué pena con ustedes, algo pasó acá con el internet. Bueno, entonces estamos hablando de un problema. Tenemos 3 soluciones, lo que ya hemos mencionado, seguridad hídrica, energía, y el último, seguridad alimentaria, porque a través de también
estos mismos lodos se puede extraer pues materia prima para fabricación de fertilizantes, como es el fósforo, como es el nitrógeno. Actualmente pues vivimos crisis alimentaria porque pues los fertilizantes solamente vienen de un origen, cuando pues nosotros somos una fábrica andante de materia prima de fertilizantes. Pero digamos que son desarrollos que estamos llevando más adelante. Por favor, la siguiente, Juan José. Y el término que hablamos al principio y que nos gusta mucho, que es rentabilidad ambiental, que básicamente es todo esto que estamos viendo, que pues se ve maravilloso, que suena maravilloso, pues tiene que tener un cierre financiero para todos, y que a través de H2 Origen, pues el agua residual y contaminada vuelva a la vida, pero que se convierta en un activo productivo, que tenga un impacto social, un impacto directo en la sostenibilidad, que para el cliente sea un buen negocio, ¿sí? Porque va a ser costo efectivo, va a cumplir su ley de vertimiento, va a poder reutilizar el agua, o sea, va a ahorrar costos en sus costos de producción, va a hacer ahorros en sus costos de producción, y cerramos el ciclo. Para todos es un buen negocio. Dale la siguiente. ¿Cómo es el proceso comercial nuestro? Pues nosotros vendemos el servicio, ¿sí? Digamos, en esta alianza con Conix es hacer un renting de los equipos. A la fecha, bueno, acá le falta uno, hemos regenerado ya con los diferentes clientes más de 150 millones de litros, es un impacto grandísimo. El mercado en Colombia es un sector inmenso, y si miramos el mercado latinoamericano, pues también grandísimo. Pues, de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al 2023, pues, difícilmente se van a lograr los planteados para el 2030. Cada vez el consumo en términos de agua es muchísimo mayor, la contaminación es muchísimo mayor, entonces como negocio es un negocio pues bien interesante. Dale para adelante. Nuestro equipo, H2 Origen, es un equipo interdisciplinario de ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, ingenieros electromecánicos, eléctricos, ambientales, toda una interdisciplina para poder lograr la satisfacción del cliente y poder seguir sacando productos innovadores y mejorar nuestras tecnologías para beneficio de los clientes. ¿Qué estamos desarrollando actualmente? La automatización completa de los equipos para que a través de inteligencia artificial aprendan y aprendan y aprendan, machine learning, y pues puedan manejarse autónomamente y tomar decisiones. La parte de producción de hidrógeno verde, la inertización de los lodos, la recuperación de los fosfatos. Bueno, es una compañía de innovación y desarrollo, como mencionamos al principio. El siguiente, Juan José. Los logros que hemos obtenido. En el 2019 ganamos el premio con la Cámara de Comercio de Bogotá, Fondo Emprender, Fundación Everis Colombia, como la compañía de mayor innovación. Fuimos a representar a Colombia en la final de los premios Everis a nivel mundial en España. Quedamos en segundo lugar, pues no teníamos al momento la patente por la Superintendencia de Industria y Comercio. Después de este evento, 2 o 3 días después, ya nos salió la patente, como pues la aprecian ahí en el lado derecho de la pantalla. Continuamos desarrollando tecnologías, dale, para poder lograr cumplir nuestro propósito y nuestro eslogan, que es: el agua residual no es el fin, es el origen. Muchas gracias por su atención y pues presto a todas las preguntas que tengan. Perfecto, bueno, tenemos varias preguntas, Ernesto. La primera es: hoy en día la resolución más compleja para cumplir es la 0883 del 2018 para vertimientos al mar. Lo anterior debido a los valores permisibles para los compuestos nitrogenados y fosforados. ¿La tecnología que proponen puede garantizar este cumplimiento? Sí, señor, sí, lo estamos haciendo, absolutamente. Perfecto, siguiente pregunta. ¿Esto aplica para cualquier tipo de líquido, por ejemplo, leche? Estamos trabajando eso, bien interesante. Con un cliente que tenemos, estamos trabajando, sí. ¿Cuáles han sido los resultados que se ha obtenido, que se han obtenido en este cliente del sector lácteo? Contanos un poco de la experiencia. Reutilización completa del agua.
Los rechazos son Perfecto. mayores, digamos que los rechazos pueden estar del orden de 30-35%, pero acá hay algo interesante, que esos lodos o lo que estamos recuperando es pura proteína, pura proteína. Entonces estamos en los estudios para poderla reutilizar en la alimentación de sus mismos animales o, ¿por qué no?, una nueva línea de negocio, porque es proteína animal. Perfecto. Las normas de vertimientos hoy en día no se basan en porcentaje de remoción, sino en valores permisibles. ¿Tienen verificación acorde a la regulación, por ejemplo, la 0631 del 2015? Sí, señor, claro, eso es lo que exigen todos los clientes, la 0631. Inclusive nosotros nos vamos a agua potable. Perfecto. Estas aguas presentan la facilidad de incorporarla en un proceso productivo, como por ejemplo para calderas en termovapor. Sí, es lo más fácil, es lo más fácil. Igual dentro de los desarrollos nosotros también hay reducción de esas aguas duras, ¿sí? Y eliminación de esas o reducción de esas precipitaciones por carbonatos, absolutamente. Perfecto. Otro cliente pregunta, contamos con un GEM para tratar ARND y queremos recircular el agua para aseo. ¿Podemos manejar una propuesta en este sentido? Sí, claro que sí. Sí, eso es, digamos que ese es como el fuerte, eso es lo que siempre hacemos. Acá hay algo interesante. Normalmente lo que se hace en los procesos es separar las aguas grises de las aguas negras. Con nosotros no tiene necesidades, una sola línea, la puede revolver, no hay problema. Y ahí hay otro problema en los tratamientos convencionales y es los tensoactivos. Acá hay una eliminación completa de los tensoactivos. Perfecto. Otra pregunta. En nuestro proceso, las aguas residuales tienen un componente en estado líquido que es importante para nosotros recuperar. ¿Es posible obtener ese componente diferenciado de los lodos y del agua regenerada? Sí, señor, hay que ver cada caso en específico, ¿no? Cada tipo de agua es un universo, inclusive dentro de cada nicho de negocio. Si hablamos del sector lácteo, sector textil, sector petrolero, hay que analizar en detalle cada tipo de agua, ¿no? Eso es, pero claro, se puede hacer. ¿En qué proporciones? Toca hacer todo el análisis, toda la ingeniería. Perfecto. ¿Qué caudal de operación en metros cúbicos por día puede manejar el sistema y qué tipos de mantenimiento requiere y en qué frecuencia? Pues como decía en la presentación, es escalable, ¿no? Entonces, pero hablemos de un estándar de un equipo tipo contenedor de 40 pies, ¿sí? Vamos, tiene la capacidad de, dependiendo del tipo de agua de entrada, del tipo de agua de salida, pues puede estar del orden de 500.000 litros a 700.000 litros por día, operación 24 horas, o inclusive puede llegar a los 1.000 metros cúbicos o 1 millón de litros por día. Entonces resulta que necesitas 5.000 metros cúbicos o 5 millones de litros. Pues simplemente pues 5 contenedores. Es más o menos la relación. No es directamente proporcional, pero digamos que se pudiera llevar a esa... Es A decir, esa es un sistema modular. En cuanto al tipo de mantenimiento, pues es importante mencionar que esta solución se entrega llave en mano, ¿sí? No es solamente entregar el equipo para que el cliente lo opere, sino que se entrega como un servicio completo, con operación, con mantenimiento. Dentro de la explicación estaba también que tiene un sistema de monitoreo remoto, entonces esto permite también de manera preventiva y proactiva poder identificar posibles dificultades y poderlas atender de manera inmediata. Es decir, no solamente un equipo que está funcionando en la planta, sino que es un equipo que está interconectado y es monitoreado en tiempo real, ¿cierto? Sí, señor. Y acá hay algo importante que olvidé mencionar. El equipo está diseñado para tener una operación backup, porque es un equipo. Cualquier cosa puede fallar una bomba, una electroval, cualquier cosa. Pero la idea es que el cliente nunca se deje sin agua porque el proceso es en línea, ¿sí? Entonces no dejarlo, o sea, una parada de planta o algo así. Pero como todo es susceptible, tiene una capacidad adicional. Normalmente lo trabajamos. Si estamos hablando que Juan José me pide un equipo para 100 metros cúbicos, el equipo está diseñado para 180 metros cúbicos, ¿sí? Tiene Entonces, holgura. entra a compensar o nos ha sucedido, por alguna razón llegó un bache adicional porque se incrementó su proceso, algo pasó y el cliente necesita mayor capacidad de la normal. Entonces, tenemos la capacidad de poder hacerlo adicional, ¿no? Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo es la desinfección exactamente? Creo que es el resumen de los 4 pasos que contaste ahora.
Sí, la desinfección, bueno, son procesos tradicionales que es con UV, ¿sí? Por ozono, y hacemos algo adicional que es hidrogenizamos el agua. Como hay una producción alta de hidrógeno, entonces digamos que el agua producto sale electrolizada. Cuando tú electrolizas o el ORP, que es un indicador que no es muy usual, y el potencial de oxidorreducción está por el orden de menos 400 milivoltios, ¿sí? El agua embotellada está en 200 milivoltios. Acá tiene un potencial negativo en donde garantiza total desinfección y que perdure esa agua en el tiempo para propósitos de reutilización. Perfecto. Siguiente pregunta. Cuando se quiere reutilizar el agua en algún proceso industrial, usualmente la Corporación Autónoma Regional exige análisis de agua antes de su uso, lo cual hace que sea inviable el proceso para pequeños productores. Sin embargo, es muy interesante saber si ustedes prestan el servicio o solamente venden el equipamiento. No, siempre hay un monitoreo constante, ¿sí? Monitoreos en línea de más de 50 parámetros físico-químicos a la entrada y la salida, que usted lo va a tener en su celular. ¿Qué es lo que pasa? Que las corporaciones o entidades, mejor dicho, no podemos ser arte y parte. Te damos la información a manera de información y para que vea la eficiencia del equipo, pero digamos una interventoría aparte, pues toca con un laboratorio autorizado independiente, ¿no? Que garantice que efectivamente eso que se está cumpliendo. Perfecto. Adicionalmente, quiero saber qué insumos adicionales requiere el equipamiento. Me imagino que electricidad, pero no sé si requiere algún insumo adicional para el proceso. Es decir, ¿qué se necesita o qué debe tener el cliente en sus instalaciones para poder adecuar una planta? Digamos que energía, sí, el cliente tiene que proveer la energía y acá es algo importante. De las aguas más complejas que hemos hecho es aguas de curtiembres, bastante demandante, y esa agua puede consumir más o menos de entre 3 y 3.5 kilovatio hora por cada metro cúbico. Entonces, comparado con otras tecnologías, el consumo energético es bastante bajo, ¿sí? ¿Y qué otros insumos? Pues digamos que dentro del proceso contractual nosotros nos encargamos de todo lo que se pudiera requerir. ¿Qué es lo que necesita el cliente? Pues darnos un área específica para ubicar los equipos y ya, ¿sí? Y el acceso pues a agua, el acceso a agua, perdóname, el acceso a energía y el acceso a aire para que funcionen los compresores. Eso es básicamente. Perfecto. Ahí acabaste de responder a la siguiente pues en parte, es ¿cuál es el promedio de consumo de energía por metro cúbico de agua tratada? Entonces, ¿cuál es un rango más o menos? Porque sabemos que dependiendo de la industria, pues puede ser más exigente en consumo energético, pero un rango puede estar más o menos en cuenta. Entre 2 y 3.5 kilovatio hora por cada metro cúbico. Perfecto. Mencionaste que en agua sangre a nivel hospitalario se dio una experiencia positiva. Es un proceso, por ejemplo, con productos cárnicos, tanto de agua sangre, sebo y en general residuos de esa industria, ¿también habría una reducción en esta magnitud? Sí, claro. Sí, eso ya lo hemos hecho no es un cliente fijo, hemos hecho pruebas en el sector avícola, o sea, de aguas de sacrificio de aves. Perfecto. ¿Tienen la medición de huella de carbono y de consumo energético del sistema? El consumo energético ya lo diste. En el caso de aguas aceitosas, ¿cómo se manejaría el equipo? Eso, digamos, es la mayor experiencia que tenemos. Hemos podido eliminar en grasas y aceites, en donde hay contenido de hidrocarburos, hasta el 15% en volumen que tenga. Y dependiendo del grado API del crudo, ¿sí? Grados API más o menos de 10, 15, ya crudos más pesados, se puede hacer, pero pues el consumo energético aumenta. Pero la eliminación de grasas y aceites, ahora, que se pueda recuperar ese crudo, no. ¿Sí? Ya se rompe la grasa, se rompen los enlaces y ya no hay hidrocarburo. Eso es importante. Perfecto. Manejan o diseñan escala para empresas pequeñas. Pues claramente hacia arriba no hay límites porque es un sistema modular, pero ¿cuál sería el tamaño mínimo o el caudal mínimo a procesar por una planta de estas? O puede ser cualquiera. Sí, puede ser cualquiera, puede ser cualquiera. Sí. Perfecto. ¿Hay algún ensayo relacionado con aguas residuales provenientes del procesamiento de café cereza? No, no, pero pues lo podemos hacer. Sí, sí, lo podemos hacer.
Perfecto, aquí hay una, pues ya es puntual, de cuánto es el costo para una planta que tiene un caudal de 23 metros cúbicos día de ARD. Pues digamos que ya la invitación que les hacemos es, pues esta fue una presentación general, mostrar la tecnología, mostrar la aplicabilidad que tienen todos los tipos de industrias. Ya lo que sigue de aquí en adelante es que a través de sus gerentes de cuenta, de sus comerciales de Conix que los atienden, empecemos a generar ya las visitas o las reuniones para particularizar. Entendamos que esto es un traje hecho a la medida, si bien es una tecnología estándar, pues en el sentido que aplica para cualquier tipo de industria, pues cada uno de los montajes hay que hacerlos a la medida. Entonces, para eso hay que hacer pues unas reuniones de diagnóstico inicial, si tienen algunos tipos de mediciones, pues nos van a ayudar bastante para el dimensionamiento del equipo, pero sí es una solución particular pues para cada cliente. Entonces la invitación es a que hagamos estas reuniones de manera directa. Lo importante es entender que esto es una tecnología que tiene múltiples ventajas, es una tecnología de flujo continuo, es decir, no necesitamos almacenar agua, no tiene olores, es adaptable a sistemas que ya estén existentes. Pues o muchas compañías ya tienen un sistema de tratamiento de agua, pero para poder cumplir con la norma deben hacer algún tipo de actualización o de poner ese equipo pues a funcionar de manera que cumpla con los requerimientos. Entonces es importante mencionar que esta tecnología se puede acoplar a una tecnología que ya esté. De hecho, pues de manera particular hicimos una visita a una empresa del sector lácteos, vi particularmente pues de manera directa el funcionamiento de la planta, y lo interesante ahí es que en esa implementación pues se utilizó ya un sistema que el cliente tenía, es decir, llegó a complementarse lo que el cliente tenía, es decir, que se puede reutilizar lo que el cliente tenga, pues no se va a echar a la basura pues un montaje que ya haya hecho o una inversión que ya haya hecho. Y lo importante es que no vamos a entregar agua tratada, agua simplemente para el vertimiento, sino que es un agua reciclada, completamente un agua potable que se puede reutilizar dentro del el sistema productivo. Hay otra pregunta, ¿han hecho ensayos con ARND, con almidones o similares? ¿Con lo que, disculpa? Con almidones o similares. Sí, señor. Sí. Perfecto. Entonces, todo lo que sea industria, no sé, de alimentos, todo lo que sea industria hospitalaria, pues digamos que ya se tienen casos de éxito funcionando. Esto es muy importante también que en caso de que los clientes estén interesados en ver este tipo de tecnología funcionando, pues H2 Origen tiene pues todas las credenciales y puede dar acceso pues a los diferentes montajes que tienen. Una pregunta: ¿en qué ciudades están trabajando? Porque sé que en Bogotá pues sí tenemos casos de éxito, pero no sé de pronto en otras ciudades del país donde tienen plantas funcionando. No, solamente acá en el centro del país. Digamos que en el sector petrolero, pues sí, en otros, pero digamos que se mueven constantemente. Pero de ser fuera del sector petrolero, sí, solamente acá en el centro del país. Perfecto. Bueno, señores, muchas gracias por la asistencia, por esta cantidad de preguntas pues, que nos han hecho. La idea, como les digo, ya es generar reuniones de manera particular en las cuales podamos pues, evaluar las necesidades y hacer pues una customización de la tecnología, que podamos hacer un dimensionamiento pues, de los sistemas. Esto lo acompañamos con un análisis financiero, no solamente lo técnico, sino financiero, para ver pues cómo están operando hoy versus cuál sería el escenario futuro, cuál es el impacto financiero, cuál es la reducción en costos que van a obtener, y también pues todos los impactos ambientales que hoy en día es posible monetizarlos a través de sellos verdes, de mostrar disminuciones y demás. Es importante pues que este tipo de soluciones le pegan a eso. No solamente tienen impacto ecológico y ambiental, sino que también tienen impacto financiero. Una última pregunta, que si ustedes mismos operan el equipo, claramente, la solución se vende, no se está vendiendo el equipo, ni se está rentando solamente el equipo, sino que se entrega la solución completa con operación y con mantenimiento. Es decir, el cliente no le mete la mano al sistema de ninguna manera.
Preguntan que si el cliente puede manipular el equipo. La respuesta es no. ¿Sí? El sistema se entrega con operación completa. Preguntan que si han hecho implementaciones con sector minero y qué tan eficiente es. Yo creo que la respuesta está en la experiencia que se tiene en el sector petrolero. Entonces la respuesta es sí. Bueno, señores, con esto concluimos el ejercicio. Este evento lo vamos a estar montando en nuestro canal de YouTube. Vamos a generar pues el enlace y a los asistentes y a las personas que de pronto no pudieron asistir por X o Y motivo, pero que se inscribieron, les vamos a hacer el envío de la grabación y nos vamos a estar comunicando con ustedes, que tenemos el registro pues de la asistencia para ya programar las reuniones particulares en las cuales podamos detallar este tipo de solución como le pega a su industria. Agradecerle a Ernesto, creo que fue una maravillosa explicación, nos quedó pues claro a todos el alcance y el impacto de la solución. Esto es industria colombiana que apoya la industria nacional, es una tecnología patentada, no hay otro tipo de tecnologías como esta funcionando, o hay algunos sistemas pero no tan eficientes. Ya hay unos casos de éxito y es una tecnología que le aplica a todo tipo de sectores. Quedamos entonces pendientes de un próximo evento que vamos a hacer. Vamos a hacer algo similar, vamos a hablar ya de tratamiento no de agua sino de aire, también con otra tecnología, otra industria nacional, también con patentes, que también puede ser importante y complementario a este tema del tratamiento del tratamiento no, la regeneración del agua. Muchas gracias, Juan Bueno, José. Y a todos muchas gracias. por la asistencia y atención. Hasta luego, que estén bien.